Buenos días, mi nombre es Kelly Díaz, estudiante de Trabajo Social. Buenos días, mi nombre es Juliana Díaz y soy estudiante de Trabajo Social. Buenos días, mi nombre es Juliana Mejía, estudiante de Trabajo Social. Buenos días, mi nombre es Mayra Alejandra Gutiérrez, estudiante de Trabajo Social. Hoy les vamos a presentar nuestra sistematización de experiencia en nuestro lugar de prácticas de responsabilidad social que se llama Manos que cuidan, voces que sanan. Aprendizajes que nacen del corazón de una práctica transformadora. A continuación vamos a hablar del momento 1 de nuestra sistematización, que es el plan de sistematización. Este está compuesto por objeto, eje, objetivo general y objetivos específicos. El objeto de nuestro plan de sistematización es sistematizar los aprendizajes generados en la Fundación Manos al Cielo en el año 2025, comprendiendo su aporte al autocuidado, la autoestima y la inclusión social desde trabajo social. El eje de nuestra sistematización cumple con la articulación entre el trabajo social y las prácticas y estrategias participativas comunitarias y cómo éstas aportan al bienestar emocional y a la participación comunitaria. Nuestro objetivo general es sistematizar la experiencia del ciclo de talleres de autocuidado y autoestima desarrollado en adultos mayores de la Fundación Manos al Cielo durante 6 meses de práctica de responsabilidad social, identificando los aprendizajes generados, incidiendo en el bienestar social y emocional de los participantes. Bueno, como objetivos específicos tenemos 3. Reconstruir el proceso metodológico, ciclos de talleres. Identificar aprendizajes y transformaciones en autocuidado y autoestima. Y como último tenemos analizar los factores que facilitaron o limitaron la participación y el bienestar. En nuestro momento 2 hablaremos sobre la ruta metodológica y el enfoque. Hablaré sobre de qué se trata el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo busca comprender la experiencia que tienen las adultas mayores dentro de las actividades realizadas en el espacio de las prácticas y los talleres que se realizaron con ellas. Busca cómo comprender la experiencia a través del contexto de las adultas mayores. Para nuestro paradigma escogimos el crítico social, que se basa en la sistematización como práctica reflexiva de los aportes que se tuvieron en la transformación social en la Fundación Manos al Cielo. Es decir, los adultos mayores eran reconocidos como sujetos activos y reconocidos también por su aporte en las actividades gestionadas por los practicantes en el año 2025. En cuanto a la metodología, se adopta una sistematización de experiencia como una estrategia investigativa, retomando el planteamiento del autor Oscar Jara, quien la define como un proceso de reconstrucción e interpretación crítica a partir de una experiencia vivida que genera conocimientos y aprendizajes de una práctica. Nuestra ruta metodológica contempla fases como la reconstrucción de nuestro proceso de experiencia, la organización de nuestra información, el análisis crítico y la interpretación de los hallazgos y aprendizajes en coherencia de nuestro enfoque planteado por el autor. Vamos a hablar de las técnicas de nuestra sistematización de experiencias. Vamos a hablar de 5 principales, las cuales abarcan toda la reconstrucción de la experiencia que tuvimos en el escenario de práctica. La primera es nuestra observación participante. La segunda son nuestras entrevistas semiestructuradas. En las entrevistas semiestructuradas tenemos entrevistas dirigidas a las adultas mayores, quienes nos acompañaron durante todo el proceso de la práctica de responsabilidad social. Tenemos entrevistas a sus cuidadoras, quienes las acompañaban también a ellas en todo el proceso, y tenemos algunas entrevistas a algunos líderes de la fundación, como fue el presidente, quien nos acompañó también y nos apoyó todo el proceso de la reconstrucción de la experiencia. Tenemos diarios de campo, tenemos cartografías sociales, entre estas entran las historias de vida, tenemos talleres de motricidad gruesa, motricidad fina, talleres de tejido social, talleres de reconstrucción de ancestros
y talleres de trabajo en equipo. En la presente sistematización se abordarán categorías centrales de análisis: el trabajo social, el bienestar y redes de apoyo, comprendidas desde enfoques teóricos que permiten el desarrollo integral de las personas adultas mayores. Desde trabajo social, Anders Gren aborda la intervención para la promoción humana y garantías de derechos, el adulto mayor como un sujeto activo. El autocuidado abarca bienestar físico, emocional y social. Para nuestra segunda categoría de análisis tenemos las redes de apoyo. Para esta nos basamos en autores como Kapp y Castle, en el cual desarrollamos las relaciones interpersonales de soporte emocional e instrumental. Estas básicamente cumplen la función de protección frente al aislamiento y el desarrollo de la vejez de algunos adultos mayores, como fueron los que nos acompañaron en el proceso de la práctica de responsabilidad social. Para nuestra categoría de bienestar, desde la perspectiva del autor Eden Diner, plantea que el bienestar se basa en tres elementos fundamentales: la satisfacción con la vida, la presencia de emociones positivas y la ausencia de emociones negativas. Esto significa que una persona puede sentirse bien o mal con condiciones ya sean materiales, sino que también por la forma en la que valora la vida y experimenta emociones como la tranquilidad y la alegría y la esperanza. En el momento 4 hablaremos sobre el contexto de la experiencia y la reconstrucción. En el contexto territorial, la Fundación Manos al Cielo pertenece a la localidad de Bosa, en el barrio Bosa Piamonte. Este barrio está certificado en estrato 1 y 2. La Fundación Manos al Cielo está desde el 2013 y esta fundación promueve la inclusión social de las personas con discapacidad y los cuidadores y en adultos mayores. La Fundación Manos al Cielo fue constituida el 15 de febrero del 2013 y nace como iniciativa comunitaria al cuidado y la orientación de las comunidades en vulneración. En este punto también podemos encontrar la población participante que nos acompañó durante el proceso de la práctica de responsabilidad social. Aquí encontramos mujeres adultas mayores en el rango de edad de 55 a 75 años, en las cuales encontramos algunos factores que nos parecieron importantes para nuestra reconstrucción de la experiencia. Entre estos factores encontramos bajos niveles de autoestima debido pues a el encierro que tienen estas mujeres en su diario vivir. También tenemos escasas prácticas de autocuidado y participación comunitaria reducida. Esto llevando asimismo al aislamiento social. De la experiencia se basó en 6 meses de práctica de responsabilidad social por parte de los practicantes. Allí se trabajó en los talleres de motricidad fina, de creatividad, de tejido social, de manualidades e estimulación cognitiva. Asimismo, la participación fue de entre 1 a 25 adultas mayores, permitiendo evidenciar una construcción progresiva del vínculo y fortalecer al grupo. También en nuestra reconstrucción de la experiencia pudimos evidenciar cómo las participantes, a medida de que nosotras íbamos acabando los talleres, se iban sintiendo más satisfechas por este grupo. Nuestro último momento y el momento más importante, el cual es el momento 5, encontramos los hallazgos y los puntos de llegada. En los hallazgos principales que pudimos encontrar es que nosotras como estudiantes de trabajo social, las cuales realizamos nuestra práctica de responsabilidad social en la Fundación Manos al Cielo, pudimos ser las pioneras del grupo adulto mayor, el cual logró implementar y ejecutar estas actividades de autoestima y autocuidado en algunos otros escenarios, obteniendo así algunos certificados y reconocimientos por su participación activa. También encontramos algunos puntos principales e importantes, los cuales quisimos destacar también en esta reconstrucción de la experiencia, como fue el fortalecimiento de la autoestima y la confianza personal de las adultas mayores y
la incorporación de hábitos de autocuidado personal y comunitario. También podemos encontrar redes de apoyo dentro de la misma fundación para las adultas mayores, mayor participación comunitaria en el sentido de pertenencia y resignificación de historias de vida, mientras las cartas y mandalas que se realizaron dentro de las actividades. Es importante resaltar que los logros institucionales que se tuvieron para las adultas mayores, uno de ellos fue la certificación de manualidades que se hizo en el año 2025 en diciembre. También el reconocimiento que se hace cada año en julio por parte de la Fundación en el Congreso de la República. Además de esto, es un referente también metodológico en cuanto a los grupos posteriores de práctica de responsabilidad social de la Uniminuto, y se le hizo un reconocimiento al vicerrector de la Uniminuto. Asimismo, para los puntos de llegada, la experiencia de nosotras como pioneras en el 2025, una de las ventajas estratégicas es que los otros grupos ya cuentan con unas bases sólidas en cuanto a la documentación y la metodología que se debe implementar en estas actividades. Asimismo, se recomienda para los grupos de práctica posteriores, se recomienda mantener la interacción directa y ese vínculo cercano con la población adulto mayor y asimismo centrar el eje de nuestra sistematización para futuras intervenciones. Adicionalmente, con las entidades académicas se recomienda tener ese trabajo articulado con las entidades del territorio de Bosa Piamonte para potenciar el impacto social a la sostenibilidad del proceso de nuestra práctica de responsabilidad social.